cualquiera puede ser cristiano de que en la iglesia. Sí. Cristiano de verdad es cuando tú estudias. Ay. Y te lo digo yo, que había muchos que se congregaban en mi congregación y eran de que cristianos, pero en la escuela nadie sabía que era cristiano, solamente la gente de su grupo. ¿Por qué? Porque en la escuela le dan temor de decir que son cristianos. Y yo era el único dentro de muy, no puedo decir, pero el único que estaba dando culto en recreo. Yo perdía mi recreo de compartir con otros para comenzar el culto en tercer de bachiller. Y yo recuerdo que yo buscaba a Dios y decía a Dios, no sé cómo era que lo hacía. Yo ayunaba, buscaba a Dios, amanecía orando. Incluso había momentos que mi mamá me decía, ¿y qué era lo que tú estabas hablando? Un lenguaje, mientras tú estabas en la habitación. Yo te escuché la noche entera, pero yo estaba durmiendo. Era mi espíritu que estaba velando. Dios. En mi habitación entraban espíritus a quererme matar. En una ocasión, a lo que le llamamos el espíritu de la muerte, entró un espíritu que oye, yo sentí esa presencia y por los ojos espirituales lo vi, que se paró en la habitación de mi casa y me dijo, vino a matarte. Y con ese temor, cuando el temor entra, pero cuando entra como esa valentía en el Señor, y comenzamos a manifestar. Estábamos en pandemia, y en ese tiempo de pandemia, sabes que los toques de queda eran como hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Y yo viajando para allá, en pandemia, yo recuerdo que en 3 ocasiones, ahí Dios comenzó a mostrarme lo que es la cita divina. Cuando el cielo te visita, comencé a experimentar eso. Eran ángeles, parece que no tenía el conocimiento, pero es el llamamiento de Dios, usarme con los ángeles y enseñarme de ser mensajero para gente específica. Recuerdo que un día, ahí Dios comenzó a usarme en el don de profecía, el don de ciencia. Un día yo estando allá, dieron las 5 de la tarde, no sabíamos con quién irnos. Dije, tranquila, se va para un carro tal, ahí, blanco, tú vas a ver, ahí se va para un carro blanco. Wow. Inmediatamente, ya cuando nos íbamos, se para el carro blanco. ¡Fua! Cuando me monto, estoy ahí, que me va a dejar en los Alcarrizos para yo dirigirme hasta Pantoja. Y resulta que esa persona no es cristiana, su esposa era cristiana y había muerto para esos días. Wow. Y Dios me comienza a darle palabras de consuelo, etc. De esa misma semana, como días después, me dirijo otra vez para San Cristóbal y pasa lo mismo, pero esta vez viene un hombre en otro carro. Yo, bueno, Dios va a enviar a alguien que me lleve. Yo tengo dinero, pero no quiero pagar pasaje. Y se para alguien, no está pasando carro. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy ahí? Y estoy ahí esperando con las personas y se para este hombre y me dice, ¿usted va para allá abajo? Sí. Y cuando estoy ahí sentado, hermano, ahí comienza Dios a decirme, estoy comenzando a usarte para hacer una cita divina con las personas que no conocen de mí. Dios. Y recuerdo que había un hombre que exactamente su pareja había muerto. Él era cristiano o es cristiano, pero ¿qué pasa? Estaba débil, había perdido, su esposa tenía complicación, cáncer, le dieron tanto tiempo de vida, duró más tiempo de vida, oraron más tiempo de vida, Dios hizo un milagro, le dio una niña con complicaciones y habían perdido a su esposa. En ese caso, Dios comienza a hablarme de un hijo de él. Yo veo un hijo de él que es de mi edad. Y me cuento de yo tengo 23 años tenía yo por ese entonces. Es de 23 años, me dijo, sí, él juega pelota. Dile a él que Dios le tiene algo mejor en el Señor. Y él comienza oye, ¿quién? Dios me está hablando. Y en una yo recuerdo que le digo, mira, y comienza Dios a revelarme su vida. Y llega un momento de quebrantamiento, porque toda profecía, ¿de qué vale que te diga el nombre, el apellido? Sí. ¿De qué familia tú vienes? Eso tú lo sabes, sí. Es lo que viene.
O sea, es la palabra es la palabra profética que Dios quiere enviar. Lo que Dios Porque quiere el nombre te lo puede revelar un brujo. Cuando tú llegas, tú te llamas fulano de tal. Los espíritus se lo dicen. La Junta Central Electoral. ¿Entiendes? El nombre ya es más o menos fácil. Ya comienza tú a orar y ahí Dios te puede... Porque el objetivo es Cristo llamó Natanael, wow, un verdadero israelita. Pero ¿cuál fue la palabra profética? En cual no hay engaño. Exacto. Entonces esa es la palabra profética. Pedro, Simón, o sea, tú eres Simón, hijo de Jonás, lo llamo por nombre. Más viene la palabra profética, te llamarás Pedro. Y ya será un pecador, porque no es que te revele el nombre, es yo ver el diseño de Dios en tu vida y traértelo. Sí, porque el nombre es para saber qué es hablando contigo y para llamar tu atención. Entiendo, te llama tu atención, porque eso que gente lo llama por nombre y se queda igual. Y no dice nada. Entonces el nombre mío, ¿entiendes? María, hay una María, no cualquiera te puede decir una María. María hay muchísimo. En medio del tiempo esto está poblado, por lo que, bueno, es otro tema. Sí. El caso es que Dios entonces me habla y me dice, yo veo una luz y es tu niña. Ese hombre comenzó a llorar. Dios. Comenzó a llorar y Dios me reveló y me dijo, porque yo veo que ella llora mucho de noche. Ella llora mucho. Y él me dice, sí, ella llora mucho porque ella dice que no me quiere perder como a su mamá. Wow, Dios. Oye, eso hasta me quebranta, porque ese hombre me dijo una palabra y me dijo, que hasta me conmovió, yo sí de poco llorar, me conmovió y me dijo, wow, usted es como un cristiano de verdad, o no, un hombre de Dios. Y eso me compulgió y Dios comenzó a revelarle muchas cosas. Y yo dije, wow, Señor, ya he entendido que el que te busca te encuentra. Sí, porque yo decidí buscar a Dios a profundidad, firme, en el 2019. Yo estaba cansado ya, porque uno comienza nuevo creyente, Dios te comienza a usar cositas, que tú oras y que una fiebre bajó. Por niveles de asunto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero habían grietas, pues si uno no creyente, tú sabes, tentaciones, etcétera, y que uno se puede rebala o pecas con la mirada, etcétera. Hasta un momento dije, Dios, no, yo me voy a afirmar de Dios, voy a buscar a Dios. De tal manera que otra experiencia fue que buscando a Dios, decidí desde 2019, que fue que comenzó eso, 2019 para acá, comencé a buscar a Dios en ayuno y en oración. Wow. Yo estudiaba en un liceo, y mientras yo estudiaba en ese liceo, yo ayunaba todos los días, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Entregaba con una masita y un juguito. Dios mío. Todos los días ayunando. Entré en lo que le llaman locura, pero eso no es una locura, porque la Biblia, lo que son locos son la gente que están en el mundo. Pero es un lenguaje que uno dice. Yo entré en un nivel donde ya yo comencé a experimentar, Dios me comenzó a mostrar experiencias enfrentándome con brujos, viendo cosas espirituales extraordinarias en la iglesia. Que eso no se manifestó en ese momento, se manifestó a tiempo futuro. Dios me estaba revelando el futuro antes de que sucediera. Y para concluir en esa parte, recuerdo que en ese ayuno, que ahorita dije la experiencia con mi hermana, pero esa fue ya la más extraordinaria que tuve que vivir en ese momento, porque ese me abrió el conocimiento a liberaciones sobrenaturales. Pero mi primera experiencia fue que un día yo daba unos cultos en la escuela, porque mira, cualquiera puede ser cristiano de que en la iglesia. Sí. Cristiano de verdad es cuando tú estudias. Ay. Y te lo digo yo, que había muchos que se congregaban en mi congregación y eran de que cristianos, pero en la escuela nadie sabía que era cristiano, solamente la gente de su grupo. ¿Por qué? Porque en la escuela le dan temor de decir que son cristianos. Y yo era el único dentro de no puedo decir, pero el único que estaba dando culto en recreo. Yo perdía mi recreo de compartir con otros para comenzar el culto en tercer de bachiller. Y yo recuerdo que yo buscaba a Dios y decía a Dios, no sé cómo era que lo hacía. Yo ayunaba, buscaba a Dios, amanecía orando. Incluso había momentos que mi mamá me decía, ¿y qué era lo que tú estabas hablando? Un lenguaje, mientras tú estabas en la habitación. Yo te escuché la noche entera, pero yo estaba durmiendo. Era mi espíritu que estaba velando. Dios. En mi habitación entraban espíritus a quererme matar. En una ocasión, a lo que le llamamos el espíritu de la muerte, entró un espíritu que yo sentí esa presencia y por los ojos espirituales lo vi, que se paró en la habitación de mi casa y me dijo, vino a matarte.
Y con ese temor, cuando el temor entra, pero cuando entra como esa valentía en el Señor, y comenzamos a manifestar. Yo recuerdo eso de la parálisis del sueño en una ocasión. Un espíritu vino y me ahorcó. Yo vi que entró como en forma de mi mamá. Yo estoy acostado, pero los ojos cerrados, pero a la vez estoy viendo. Sí. Y veo un espíritu, porque ellos toman en sueño como forma de alguien cercano, para confundirte un hermano, que esto, que se te levantó. No, son espíritus. Toman forma de que de un hermano de la iglesia, y tú dices ya que ese hermano se te va a levantar o tiene algo contra ti. No. Y yo recuerdo que cuando pasó eso, yo veía ese espíritu que venía, se paró a mi lado, yo estaba a boca arriba y me ahorcaba. Yo me desperté y sentía que me estaba ahorcando. Wow. Detrás de mis casas, por eso tienen que tener cuidado con los espejos. Wow. Y había un espejo. Cuando yo le di el espejo, mi hermano, gracias a Dios que no sé cómo no me corté, se desbarató. Cuando abrí la puerta que fui a tocar a mi mamá, me soltó. Y desde ahí comencé yo a salir de mi casa, y ahí comencé yo a dormir en la iglesia. Duré 3 años durmiendo en la iglesia. Sí, ya yo no vivía en mi casa. Yo paraba de 7 días de la semana, yo paraba los 7 días en ayuno, trancado en mi casa. Yo bajaba porque mi casa queda detrás de la iglesia, donde mi mamá, la casa de mi mamá, pues ya no vivo con ella. Y ahí comenzó Dios, yo mostrarme muchos sueños. Hasta un día que en la escuela, en tercer de bachiller, un amigo mío, Dios me habla, mientras estoy conversando con él, ya no damos culto porque nadie va, los cristianos no van. Y yo estoy desanimado. Y él me dice, en la madrugada se me presentó un personaje. Y me dijo que oráramos una oración. Y me mostró a ti, a mí, a otra muchacha, me dice él. Pero antes de decirme eso, Dios me habló internamente y me dijo, comiencen a orar. Y yo, vamos para el curso. Habían unos muchachos que estaban jugando. Y yo, vamos a hacer una oración, muchachos. Los viernes, fue un viernes específicamente. Y cuando le dije, vamos a orar, todos nos agarramos de cadena, siempre hay 2 o 3, te sabes, rebelde. Sí. Estaban jugando domino y escuchando música. Ayer era muy difícil, voy a entrar profesor y ellos seguían. Y yo recuerdo que, yo no sé, eso fue como Dios tenía ese momento específico. Pero yo te dije, cita divina, cuando Dios comienza a preparar una cita para que alguien sea impactado con su poder, con una manifestación. Y dentro de ella había una muchacha que estaba influenciada con mucho espíritu, mucha condición espiritual, tenía un llamado muy poderoso, incluso estaba en otra congregación, pero ella sabía que su llamado el mismo Satanás se le mostraba en sueños y le hablaba. Y recuerdo que en ese momento el amigo mío me dijo, John, comienza a orar. Oye, ellos están usando su bocina, escuchando música impía, y cuando voy a poner la música, una batalla va a poner. Si yo vamos a orar, yo cierro mis ojos y digo, Padre, en el nombre de Jesús, y de repente alguien tomó mi lengua, Dios tomó, el Espíritu Santo, y yo dije, y comenzó a hablar el Espíritu Santo detrás de mí, así como Pablo y Silas adoraban y las cadenas se rompían. Cuando tú comienzas a orar en el Espíritu, no tenía ni 2 minutos que había comenzado a orar y yo comencé a escuchar gritos, gente caer. Wow, gracias, Jesús. Tremendo. Y cuando abro mis ojos, veo los que no querían entrarse a la cadena llorando bajo el poder de Dios. Hubo una que salió corriendo. Y al salir corriendo, eso fue, o sea, era el último el antepenúltimo pabellón, el de nosotros, o el último. Y eso se escuchó hasta la salida, o a la entrada del liceo. Fue tan tal que maestros cristianos se lo levantaron en causa de esa manifestación. Las muchachas, lo que no querían pararse a orar, tocado, llorando bajo el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué es esto, Padre? Yo no sabía qué hacer. Y fue tan tal, te estoy diciendo, es cuando tú tienes un Dios, o sea, mira, tú lo que tienes que buscar a Dios, sin importar que Él te use, no. Cuando tú comienzas a buscar a Dios, cuando Él te use, no te va a usar. Es buscar a Dios. La gente ayuna para que Dios lo bautice, lo use. Todo el predicador le gusta que Dios lo use, claro.
Pero cuando tú buscas a Dios por pasión, ayunas, lo mismo que tú ayunas para una actividad de campaña, tú lo ayunas por otro, o lo ayunas para el fruto del Espíritu. Yo nunca he visto a nadie orando para el fruto del Espíritu, para controlar su lengua, porque ayunan o predicamos, pero hablamos y criticamos. Nunca he visto a gente ayunando para eso. Wow. Y nosotros ayunábamos para buscar a Dios, para estar cerca de Dios. Ya yo tengo en un momento que digo, Dios, yo lo que quiero es ser salvo. Ya eso es lo que yo quiero, ser salvo y que tú me permitas salvar. Si predico que la gente se salve, pues ya yo estoy atento. Nadie ayuna por su salvación. Nadie ayuna por su salvación. La gente, ok, es por fe, pero a veces creemos que estamos seguros y no lo estamos, porque tenemos algunas cosas. Y para terminar esa parte, recuerdo que me dice uno que es maestro, que se corría conmigo, me dice, mira, el espíritu que estaba operando en ese lugar, inmediatamente esa manifestación se estaba dando. El espíritu que operó en la muchacha que te dije que el mismo Satanás hablaba, esa fue la primera que se convirtió. Hermano, ese curso era el peor. Era el curso que estaba fichado. Era el curso donde no había unión. Y esa oración, mi hermano, oye, el rostro, yo recuerdo que Dios me dijo a la oración. Y mientras yo el llamado, y además se paró esa muchacha. Y yo, pero mira, está orando, cayendo, endemoniada. Y yo le dije a Dios, una sola. Y me dijo, lo que tú estás viendo como una, mañana se convertirá en multitudes. Pasó. Inmediatamente una muchacha con piel oscura se veía blanca, hermano. Inmediatamente. Y en esos días Satanás, como dije, Satanás se le presentaba y le hacía oferta y le hablaba el mismo Satanás en sueño. Eso fue una estrategia, que el espíritu que estaba en esa muchacha de rebeldía, porque era sangrienta, se le fue a una muchacha y dice que se armó un pleito. Por eso la parte de atar los espíritus, una vez que tú le echas fuera. Tremendo. Porque puede entrar en otro cuerpo. Pero eso es para otra ocasión. Sí. Y se fue por una muchacha. Y hoy una muchachita de como de 10 años peleando con un muchacho grande, lo arruñó todo. 5 hombres la agarraron a esa niña y no podían. 5 hombres, me dice mi maestro. Y él me dijo, yo no sé qué fue lo que pasó aquí. Un desorden, los cristianos se levantaron, los maestros cristianos. Y me dijo, yo no sé qué pasó aquí. Pero lo que estaba operando aquí se fue para acá y esa niña. Al otro día, y eso salió hasta en la noticia, Gregorio Barlo Gilbert, ese liceo lo quemaron. Comenzaron a grafitar. Eso fue un viernes, sábado. Al otro día, la escuela quemada. Un lado de la escuela, un baño y cosas. Eso salió en el canal 9, que ya estaba fichado. Y entonces cuando salgo de tercero, que entro a cuarto bachiller, digo, ese mismo día, yo recuerdo que estaban dando ya los de cuarto bachiller, ya estaban de vacaciones, que estaban cogiendo las pruebas nacionales. Y yo subí por un cuarto para una aula y me puse en el medio del aula, estaban las sillas recogidas. Todo el que entraba me iba a ver, yo le decía Señor, y llorando por la escuela, yo cuando quería decir escuela decía iglesia. Fichada, fue un año nada más que entró ese liceo, fue nuevo, teníamos un año, ni un año habíamos cumplido y ya estaba fichado, lo iban a clausurar. Ay. Porque se armaban muchos pleitos, bombas lacrimógenas en menos de un año. Y de allí donde dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí. Y allí había un muchacho y otros muchachos orando. Éramos un pequeñito grupo, 2 damas, 3 amigos. Yo le predicaba a una amiga mía que era católica y se convirtió al evangelio, al pentecostalismo o al evangelio. Y recuerdo que orando, en medio después de esa manifestación, subí para arriba y quise orar. Era orando. Y me puse en el medio y dije, Señor, quiero orar, quiero intimar contigo para orar por esta. Cuando iba a decir escuela, decía iglesia. Y yo decía, pero si alguien entra, yo quiero que tú me hagas invisible a los ojos humanos. Hermano, dicho y de hecho, al rato estoy yo orando y entró una muchacha del liceo, se llama Camila, con uno que se llama Ricardo. Me acuerdo, él se quedó en la puerta y ella entró. Y ella estaba detrás de mí, así, es como que tú estás postrado ahí mismo, y yo estoy frente tuyo. Y ella estaba mirando para abajo y no me veía. Me vio cuando yo volteé la cabeza, y cuando yo volteé la cabeza se espantó y tiró un grito y me dijo, ¿cómo tú apareciste ahí? Porque tú no estabas ahí. Ay, santo. O sea, esas son cosas que yo no me explico.
porque ahí comencé a entrar en el mundo, o sea, espiritualmente hablando. Y dije, hazme visible a los ojos humanos. Yo le pedí esa experiencia a Dios y Él me la concedió. Y desde ese día, hermano, comencé a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando entré al segundo año, yo recuerdo ya el último año, cuarto bachiller, Dios me habló y me dijo, el tiempo pasado, o sea, ese año donde comencé a ver, Dios mostrándome cómo yo me enfrentaba con hechiceros, porque créeme, era una guerra espiritual en ese liceo, era un monte que estaban ahí, ellas tiraban cosas en esos terrenos. Recuerdo que Dios me dijo, este es el tiempo donde las semillas cayeron, pero hoy germina. Hermano, yo recuerdo que había una muchacha, yo veía siempre, y yo la estaba viendo en falda ya, yo, como que cristiana. Y comenzando el año, cuando hice la primera reunión de comenzar otra vez a dar culto, donde se me reunía una amiga mía y yo. Fueron como 20, casi 30 muchachos. Y ella llegó y me dijo, lo que pasa, la palabra profética que Dios me ha hablado, lo que pasa es que yo soy cristiana y yo quiero testificarte que mientras yo te veía predicándole ustedes dos estaban ahí y oraban, que se burlaban de nosotros y de todo, había una semilla, específicamente la misma palabra profética que Dios me daba, había una semilla que sembró en mí y hoy estoy aquí. Entonces, por eso yo le digo a la gente que tu principio sea pequeño, no significa que el final no sea grande. Es perseverancia. Hoy tú estás cogiendo, hoy hay batalla, hoy tal vez la gente puede ver que estamos aquí, pero mañana tú no sabes. Mañana estás tú con varios equipos, ¿entiendes? Mañana estás tú en Estados Unidos grabando. Amén. Y así sucesivamente, porque es cosas que vienen. Sí. Amén. Créeme, son cosas que vienen para tu vida y de parte del Señor. Amén. Cosas grandes. Así que no te desanimes, todo comienza por pequeño. Todo comienza pequeño. La gente tal vez diga, todo comienza pequeño. La mayoría de cosas comienza pequeño. Una cámara, pero ahorita tienes una producción. Sí. Trabajando tal vez la televisión, pero tú nunca ves eso. No. Son puertas que Dios abre. Y hoy en día, gracias a Dios, hemos permanecido en el Señor. Gloria a Dios. Ha habido momentos que hemos estado ya proceso porque somos vulnerables. Sí. A veces Dios, en momentos donde tú no tienes nada, te pone a orarle a personas que están enfermas mientras tú también estás enfermo. Ay, Padre. Tú estás peor que ellos y Dios te manda eso porque ya, mírame, no es lo mismo. Cuando tú representas un ministro, todos representamos lo mismo ante Dios, pero tenemos cargos diferentes, wow, responsabilidad diferente. Y Dios te dice, otros le pueden bajar, tú no. Poderoso. Enfermo, no enfermo. Aquí ya tú tienes ya una responsabilidad que fue el cielo que te la dio. Tienes un llamado que requiere más responsabilidad que otro. A otros le quisieron dar grandes talentos, pero no son buenos administradores, te lo van a pasar a ti y eso requiere responsabilidad. Entonces, hay gente que ayunan y ora no, hay gente que dice, bueno, es que yo no puedo aislarme, no puedo callarme porque que se me entregó una responsabilidad. Y por eso uno ya a cualquier cosa le dice que sí, para las cosas del Señor, que a veces tiene que sacrificar su familia, su tiempo, que esto, ya tú no vives para ti, tú vives para otros, porque tú le das pan a otros. O sea, Dios te mandó a darle pan al que está hambriento. ¿Y cuál es el pan? La palabra. Otros pueden jugar con este asunto, que jueguen con el evangelio, como que ya jueguen con el evangelio. Otros pueden jugar, Dios se encarga de eso. Siempre la gente, no, hay un profeta. Sí, ellos hay profetas, hay gente que quiere brillar, no hay profeta verdadero. Ellos hay los que son responsables, le trabajan a Dios. Entonces, mira, nosotros estamos llamados. Dios me llamó a mí de temprana edad. Y yo recuerdo que cuando Dios me llamó en eso de entrando pandemia, Dios me dijo a mí, trabaja para mí. Y yo he querido buscar trabajo, pero a mí, y yo digo, Dios que me mantiene. Sí. Un día le dije a Dios, yo no quiero estar predicando, ciérrame la agenda, porque no quiero predicar dependiendo de una ofrenda, porque tal vez no consigo esto o lo otro. Yo quiero producir, Dios me dijo que iba a tener mi propia empresa, estamos caminando en eso, ¿entiendes? Trabajamos, no al hombre, sino a Dios. Amén. Dios nos entregó algo propio, una visión propia, y caminamos en eso, porque el hombre de Dios, aunque no trabaje en lo secular, tiene que trabajar a Dios. Amén. Y este trabajo, créanme que es más fatiga, tiene más fatiga
que el trabajo secular. Más fuerte. Porque predicar no es fácil. Predicar es que tú te estás teniendo la trompa con un espíritu ahí y tú sientes los golpes como si fueran físicos. ¿Entiendes? Que tú tienes que ministrar, que después de ministrar vienen 10 gente que tú tienes que orar, que tú dijiste vengan, pase todos los que están enfermos, y cuando tú terminas, que tú vas, entonces quieren ir. Son malas costumbres, pero ellos van, y uno tiene que ya por humildad orar, que te invitan, te llaman, ven, vamos a orar, esto y lo otro, que a veces tú te sientes usado, porque te dices, bueno, me llaman por el don, no, por el que si tú tienes para dar para Dios, te van a buscar, porque el que no tiene no da. Así es. Entonces, no nos desanimemos y sigamos siendo el bien, sembrando, como dice la Biblia, sin desmayar. Wow. Porque hay momentos tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes ofrendar, tú puedes diezmar, y eso no implica que no te va a venir proceso. Tú puedes dar los millones que tú des de ofrenda, de diezmo, está bien en todas tus áreas. Job hacía todo eso. Y dice la Biblia que Dios lo procesó sin causa. Entonces, cuando llega un momento de Dios procesarte, lo que hay que pasarle el proceso a Dios, porque es una formación, una capacitación para Dios elevarte y poder así exponerte a los demás. Aleluya, tremendo. Todo ha sido poderoso, varón de Dios. De verdad que hemos sido impactados. Sé que esto va a servir como un impulso para querer acercarnos más a Cristo, Amén. para querer buscar más a Dios, a cada persona que está ahí. Así que me gustaría que hagas lo que sientas hacer ahora al final, si quieres dar una palabra, si quieres hacer una oración, lo que sientas hacer de parte de Dios, y al final tus redes sociales, si quieres. Amén. Alguna clase de contacto. Mira, la Biblia dice en Hebreos, específicamente Hebreos capítulo 12, versículo 15, con esto quiero cerrar, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos estorbados. Y yo le animo a toda la audiencia a que limpien su corazón, porque de nada vale que tú profetices, tenga la fe que tú tengas. Lo dice Corintios 13, que tú le digas a los montes que se muevan, que tú hables el lenguaje espiritual que tú hables. Si no tienes de amor, eres como un metal que resuena y nada hace. Eres como una carretilla vacía que hace mucha bulla. Así que si tienes una raíz de amargura, es tiempo de sanar, porque si tú no perdonas, el cielo está cerrado por todos los lados. Y a veces le llamamos batalla, le llamamos demonio a lo que no es demonio, que es provocación de ti misma o ti mismo, o el que tú mismo estás poniendo a Dios que esté en contra de ti. El que con Dios no está con el que no perdona, el que tiene falta de perdón y el que tiene raíz de amargura en su corazón. Y es tiempo de sanar, es tiempo de olvidar el pasado y enfocarse en Dios. Enfocarse a Dios, busca a Dios en ayuno y oración. Y es tiempo de volverse a Dios, teniendo respeto a lo de Dios. Amén. Porque el problema de esta generación es que no tiene respeto a lo de Dios. Sí, Todo el que se convierta ya habla en lengua, ya hace lo que hace, ya entra la modalidad, el mundo está entrando ya poniendo cosas mundanas en la iglesia. Pero yo nunca veo, ya el temor a Jehová se ha ido. Nadie respeta, nadie tiene temor a hablar de otra gente en un púlpito, a mencionarlo por nombre. Es una gente que no tiene perdón, no tiene amor. Y en verdad eso Dios lo mira de lejos. Y es tiempo que yo le exhorto a esta generación que busquen a Dios, que tengan respeto por lo de Dios, busquen a Dios en ayuno, en oración, que Dios todavía revela, Dios todavía sana, Dios paga deuda, Dios hace milagros, Dios abre la puerta que no se pueden abrir, pero Él la abre porque para Él nada es imposible. Y créame que el poder y lo sobrenatural todavía no se ha apagado, todavía existe. Los sobrenaturales, pero solamente son aquellos que son limpios de mano y puros de corazón que pueden ver el reino. Por eso dice que los limpios corazón verán a Dios. Amén. Así es. El que quiere ver a Dios, no es que cuando tú vas a ser salvo, tú quieres ver a Dios, sé limpio de corazón. Sé limpio de corazón, porque solamente limpio de corazón verán a Dios. Esos son los únicos que verán a Dios. Aquí en la tierra, no en el cielo, es aquí. En el ahora. Tú quieres comenzar a ver a Dios en tu matrimonio, en tu familia, ten un corazón limpio, sin a raíz de amargura, porque esa raíz de amargura hacen que otros, tú, tu familia y otros de fuera sean estorbados y caigan, sean afectados. Entonces es tiempo de sanar y olvidar. Ese es mi consejo que le doy para esta generación. Aleluya. Tener un corazón sano. Y si quieres dar, no sé, las redes sociales, si quieres dar algo que nos pueden contactar
vía WhatsApp o Sí, sí. vía Facebook, Instagram, John Henry Jiménez, como en TikTok, en Facebook y en Instagram. Nos pueden contactar Sí, sí, hoy sí. al 809-863-7632. Ese es nuestro WhatsApp, donde se pueden contactar para invitaciones. Siempre han dado con cobertura tanto de Dios y luego de nuestro pastor. Aquí Amén. andamos sin con permiso. Así que ha sido un placer, mi hermano, estar contigo. Así que yo les invito a que se suscriban, sigan la página y no olviden darle like y suscribirse. Que yo sé que este canal será de gran edificación para cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Ha sido un honor, varón de Dios, tenerle por acá. Ha sido todo un gusto y hemos sido edificados. Y yo sé que si nosotros hemos sido edificados, las personas que están ahí viendo van a ser más edificadas. Amén. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.